Una foto muy contundente la que logra ayer Javier Milei con 20 gobernadores o 20 representantes de provincias, porque hubo 2 o 3 casos específicos que no pudieron ir. Ahí está, ¿no? Ese mano a mano, si lo vemos, porque de esto se habló mucho después de cómo saludó a cada uno de esos gobernadores, a cuáles le dio la mano, con cuáles se dio un abrazo, con cuáles directamente se abrazó y a los gritos prácticamente lo saludó, por ejemplo, a Rogelio Frigerio, cuando dice Roger. Tibio con Yarlora, tal vez, con los de Provincias Unidas, el diálogo obviamente existe y la relación yo creo que es cordial, pero no fue tan efusiva. Obviamente el saludo con Jorge Macri, ese abrazo y esa palmada después del no saludo del Te Deum del 25 de mayo. Un poquito el resumen, ¿no?, de lo que fue esta imagen del presidente, también con todo su gabinete. Hubo 37 personas en total. Después podemos estar porque sumó a todo el gabinete. Sumó a todo el gabinete. Y a los que no son parte del gabinete también, porque estaba, por ejemplo, bueno, Santiago Caputo, que es externo de alguna manera, pero también estaba Santiago Bausili, que es presidente del Banco Central, que tal vez no está en el propio gabinete. Pero la verdad, una imagen de muchísima contundencia que claramente en el gobierno buscaron dar. Y ahí vemos el momento uno por uno del saludo. Esto yo creo que estuvo comunicacionalmente muy bien trabajado. Ayer me volvieron a decir la posibilidad de la creación de un nuevo ministerio. Puede ser. ¿Cuál? Todo versión, chicos. ¿Cuál? ¿Y entra uno y sale otro, tal vez? Entra uno. ¿Entra un ministerio y puede salir otro? Y sí, sale otro. Podrían fusionar o no, o podría aumentar en uno la... Sí. Pero un ministerio nuevo, ¿eh? O sea, no, que no hubo tampoco acá en su momento. ¿Vinculado a lo económico o vinculado a lo político? No, vinculado a las dos cosas. Está bien. A ver. Bueno. Pero estoy pensando, político vinculado a lo económico. Vinculado a las dos cosas, claro. Es un ministerio que tenga manejo político, es decir, que tenga... Ministerio de Asignación de Recursos a las Provincias. Sí, o sea, de negociación con las provincias. Y también con... Ministerio de Reparto de Plata a las provincias. No, porque no es solamente eso. Es parte de lo que hace Interior, desde lo económico, con agregado también, junto con lo económico, de infraestructura. Infraestructura, exactamente. Una sería un ministerio... Ministerio de Infraestructura Política. Yo voy a seguir tirando. Algo por eso. No sé cuál va a ser el nombre. Pará. Me lo dijo alguien que está dentro del gobierno, pero son especulaciones, pues se escuchan determinadas cosas. Que sería el lugar de Santiago Caputo, ¿no? Claro. Puede ser, sí. Claramente. Todo puede ser. Ayer igual, gran nota de Pablo Rossi ayer con Javier Milei, gran nota. Y ayer lo que volvió a decir el presidente Milei es, dejen de poner fechas y de poner nombres de cambios. Los voy a hacer cuando sea la fecha adecuada que yo considere y con los nombres que considere adecuados. Sí, y también dejó varias declaraciones respecto al diálogo y al trato con los gobernadores. Sí. Por ejemplo, dijo que no es momento para hablar de coparticipación hoy, que a él le encantaría, o de reparto de coparticipación. Pero la coparticipación la tiene que definir son los gobernadores los que tienen que definir, porque tienen que aprobar en la legislatura de cada provincia. Sí. Y después porque esto es por ley. Modificación de la Constitución del 94, 12 años después tendrían que haber aprobado una nueva coparticipación. Por supuesto, como pasa en la Argentina, nunca se trató el tema. Pero para poder aprobar una modificación de la coparticipación, en cada legislatura provincial se tiene que aprobar y después recién va al Congreso Nacional, o al Congreso Nacional y después a cada provincia. O sea que depende de los gobernadores y sus legislaturas. Totalmente. No depende del gobierno nacional. Respecto a la reunión de ayer, hubo 20 gobernadores o representantes de provincias. Hubo 4 que no estuvieron. Obviamente el más conocido, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tempranito se refirió al tema y de alguna manera me parece que lo que planteó, que le hubiera gustado estar invitado, no estuvo, pero soltó una crítica hacia Javier Milei por no haber invitado al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Comete un error el presidente, el gobierno, porque no invita a algunos gobernadores. Yo mi intención de intercambiar seriamente, respetuosamente, a mí no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato, no lo he hecho con el presidente todo este tiempo, a pesar de que él lo tiene por deporte, ¿no? Lo ha hecho con un montón de gente, pero yo soy número fijo para el insulto. Lo que pasa por alto es que
vengo a ser el gobernador y otros gobernadores que representamos casi mitad del país. Varias cosas sobre esto. Digo, es el insulto fácil, dice él, de parte de Milei. Yo creo que hasta ahora Kicillof, más allá de que pueda plantear, y está en todo su derecho de decir, tendría que haber estado en esa reunión, representa el 40% de los votantes del país, pues es cierto eso. Tampoco hizo demasiado Kicillof en todo este tiempo para tener un acercamiento con el gobierno nacional, así como probablemente... Pero alguien imagina... La verdad que Kicillof no lo tuvo tampoco. Pero alguien imagina que podría haber diputados que responden a Kicillof aprobando alguna iniciativa del gobierno. No, pero bueno, a ver, claramente no, claramente es un... Porque esto está pensado para las reformas que quiere hacer el gobierno. No, pero ayer hubo gobernadores que tal vez... No, Silioto nunca tienen estuvo, y alguna ayer crítica, estuvo, Ayer estuvo Silioto. Beretilnec no tanto. Pero pará, pero vos no te imaginás que sea, puede haber algún diputado pampeano aprobando alguna ley del gobierno eventualmente. Depende de las negociaciones, porque también Silioto estuvo, entre otras cosas, para decir, che, pagame lo que le debe la nación a la provincia. Sí. Aparte, Silioto entró ayer con un discurso crítico, incluso afuera en la Rosada. Silioto dijo, yo... Institucionalmente fue y cumplió. Claro, que esté acá no significa que apoyo al gobierno. Claro. Tampoco voy a oponerme por oponerme. Está bien lo que hizo Silioto. Totalmente, totalmente. Pero la verdad que en respecto a la relación Kicillof y Milei, y la verdad que no, porque Kicillof plantea como, uy, no me invitaron. Digo, nunca hubo un intento, creo yo, en general, de ninguna de las dos partes de tener demasiado diálogo, porque claramente se consideran totalmente antagónicos y me parece que no hay una intención real de un acercamiento tampoco de la provincia de Buenos Aires hacia la nación. Bueno, hoy estará la reunión de Macri en Olivos. Macri que ayer habló. Está bien lo que dijo Macri. Una frase... Cierta pimienta, me parece. Sí, pero no me parece mal. No. A ver, es lo que tenía que decir como líder del PRO. ¿Qué va a decir? No, en el 97 no vamos a tener candidato. Van a ir, irán a una interna. Sí. Es lo que corresponde, está muy bien. Bullrich ayer, la ministra de Seguridad, oficialmente hay 14 detenidos en cárceles federales que pertenecen a estos cárteles o comandos brasileños, y hay otros 14 que están en libertad dentro de Argentina, pero que los informes señalan, lo señalan como posibles desarrolladores de estas actividades de Brasil en la Argentina, así que por eso también lo que es el alerta máximo decretado en algunas zonas fronterizas de nuestro país. Segundo tema. Bien, así como subieron prácticamente 35% todo lo que es la nómina, las partidas para discapacidad, y esto fue después de las elecciones, también ayer se conoció que aumentaron las partidas a toda la parte de hospitales pediátricos. Recuerden ustedes que hay una ley de emergencia pediátrica que está aprobada, promulgada, pero suspendida. El gobierno pretende que la oposición, o que el Congreso en realidad, le diga de dónde salen las partidas. Es decir, lo que quiere el gobierno es que se cumpla con la ley, y lo que se aprueba en el Congreso que no está dentro del presupuesto se tiene que señalar de qué manera se financia. Mientras esto no pasa, ayer lo que se decidió es aumentar la partida para estos hospitales. Tercer título. Bueno, 8 de los detenidos fueron confirmadas sus prisiones preventivas. Hablamos del triple crimen de Florencio Varela. Ayer también declararon por escrito ante el fiscal Arriba, nuevamente vienen declarando, te diría en forma reiterada, algunos de los detenidos. Ayer declaró el hombre que venía, uno de los que venía en el famoso Fox blanco detrás de la camioneta, junto con su sobrina, que también declaró, y junto con su esposa, que no venía en el auto, ayer también declararon. Dijeron que no tenían nada que ver, como están diciendo absolutamente todos, que no tenían nada que ver con lo que pasó, que no conocían, que no se dedicaban al tema de drogas, y señalaron a uno de los que está prófugo. ¿Qué es lo que se espera ahora? Que la justicia federal acepte el traslado de la causa. Cuarto tema. 5 detenidos ya por el robo al Museo Francés, pero las joyas siguen sin aparecer. Tampoco se sabe si los detenidos realmente son finalmente los implicados o los autores de este robo. Ayer se confirmó la detención de un quinto, pero insisto, no hay pistas de las joyas robadas, más allá de las cámaras que se consiguieron, más allá de una de las joyas que se cayó en la huida y se recuperó algo dañada, no se sabe dónde está lo robado en el Museo del Louvre.
Y el último tema tiene que ver con Messi, que ayer se refirió. Ustedes saben que a fin de este año abandonan el fútbol, ya se retiran, y se retiran de jugar en el Inter Miami, Jordi Alba y Sergio Busquets. Ayer Messi se refería a esto y lo que contaba es, bueno, ya sabemos que a determinada edad lamentablemente tenemos que dejar. Yo le dediqué toda mi vida al fútbol y ver que quienes están jugando conmigo y de edades parecidas se están retirando, te hacen ver que muy pronto va a llegar tu momento. No es así, Messi. No. No es así. Busquets es Busquets, Alba es Alba. No es así, Messi. Así que esperemos que esté en el Mundial. Señor López Amorín. Bueno, va en aumento la temperatura. Ayer los gobernadores con Milei y con el resto del gabinete de Javier Milei, en total 37 personas en esa reunión. Y de alguna manera lo que podemos hacer es separar a los 20 gobernadores que estuvieron ayer presentes, más los 4 que no estuvieron. Recordemos que no estuvieron todos los gobernadores, pero sí hubo 3 representantes, 3 vicegobernadores que fueron de parte de gobernadores que no pudieron estar presentes. Y ahí vemos un poco la foto general, una de las varias que se difundieron. La principal te diría que es esta foto. Ahí se ve a los 37 integrantes, con Osvaldo Jaldo ahí adelante, con Maxi Puyaro también, Bausili del otro lado. Un poquito, ¿cuáles son los dialoguistas? ¿Cuáles son los gobernadores aliados? ¿Cuáles son los gobernadores con los que de ninguna manera el gobierno se reúne? Y arranquemos por ahí, ¿no? Porque los 4 que han quedado afuera de esta foto, ahí tenemos el 1 por 1 en realidad, ¿no? No sé si se llega a ver, pero ahí tenemos el 1 por 1 de los 37 funcionarios que estuvieron allí, todos los funcionarios del gobierno de un lado, de los gobernadores del otro, y sobre todo del gobierno, importante destacar la presencia, como te decía, de Bausili, presidente del Banco Central, también alguien que es importante para el gobierno nacional, que es María Ibarzábal Murphy, que estaba ahí sentada al lado de Santiago Caputo, bien al final de la foto. Puesto 27. Si te fijás, exactamente, me parece que es la secretaria Legal y Técnica, alguien en quien Javier Milei confía muchísimo. Y del otro lado, obviamente, como contábamos, los gobernadores generalmente, te digo, hasta estaban sentados por algún tipo de afinidad mayoritariamente, estaban allí presentes. Después, respecto a lo que tiene que ver con aliados, dialoguistas y críticos, tenemos y aquellos que de ninguna manera se reúnen con el gobierno porque el gobierno elige no reunirse, está Axel Kicillof, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, está Gildo Infran. Obviamente el gobierno no va a ver nunca o no va a aceptar nunca una apertura del diálogo con Infran, que gobierna Formosa hace más de 30 años. Quintela, que es un peronista bien crítico y que claramente está parado en contra del gobierno, y Gustavo Melela, que es algo similar en Tierra del Fuego. Los críticos, te diría que son sobre todo Sergio Silioto y Alberto Beretilnec, que ayer terminan yendo a la reunión. Silioto, la verdad, muy crítico del gobierno de Javier Milei, pero termina el gobernador pampeano asistiendo. Y después tenés los dialoguistas, que son muchos, y que si hablábamos hasta la semana pasada, te diría que eran mucho menos, porque los podíamos poner dentro de los críticos, que son especialmente los de Provincias Unidas, como Yerllora, como Puyaro, como Torres, como Vidal, como Sadir, pero también los peronistas, que pueden, o que hasta hace poco eran críticos, que siguen teniendo un tono de crítica, pero también son dialoguistas, como Gustavo Sáenz de Salta, como Osvaldo Jaldo, especialmente de Tucumán, que siempre tuvo una buena relación con el gobierno, se había debilitado en el último tiempo y ayer se lo vio de nuevo cercano. Y después tenés los 3 que son directamente aliados, como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo de Mendoza y Leandro Esdero de Chaco. Un poquito el repaso. No tiene micrófono en la mesa, ¿viste? No. ¿Cómo se...? Si estás en la otra punta es difícil de escuchar. Es difícil. Fíjate la foto, vas a ver que no tiene micrófono. Igual... Yo te fijé a Puyaro con Santiago Caputo. Con un micrófono sí, porque Karina, en el video difunde el gobierno, se ve a Karina, que Karina les dice, bueno, ahora nos vamos a sacar una foto. Y lo dice con micrófono. Sí, había un micrófono cuando Javier Milei hablaba ahí, pero es verdad, sí, había, en esa parte había. Y ahí se ve el momento, ¿no? del saludo uno por uno, pero es verdad, Puyaro con Santiago Caputo está uno cada punta. La reunión esta básicamente es protocolar, después tiene que tener encuentros mucho más reducidos. ¿Sabes qué tienes? Esto es simbólico sobre todo. Por eso digo, es protocolar. Es simbólico, es protocolar. Desde lo político, pero es importante. Es importante. Es muy importante. No, es que claramente es importante, pero no deja de ser simbólico, en el sentido de que los gobernadores venían reclamando por esta foto desde hace mucho tiempo, y la queja que tenían cuando se reunían en el CFI especialmente, es que iba Francos
muchas veces ellos decían sin el poder de tomar una decisión. Pero preguntamos acá el lunes a Milei. Sí. Los gobernadores querían una reunión con él. Yo no tengo ningún problema, ahí la tenés la reunión. O sea, desde lo político es importantísima. Y muchas veces le mandaban también a Carlos Huberman, ¿no? Caputo no iba, entonces ellos lo que reclamaban era que fueran Caputo y Francos como mínimo. Bueno, en este caso me parece que aparte hay todo un gesto de Milei también de sentar a todo su gabinete. Dice, este es mi equipo, acá estamos a disposición. Ayer Milei dijo con Pablo Rossi que iba a hacer 2 provincias por mes y que es probable que haga reuniones de gabinete en las provincias. Sí. Pasa que después de esta foto, claramente yo creo que ahora más sigue el equipo del gobierno negociando con los gobernadores. Y seguramente no con los gobernadores, con el secretario de Trabajo. Te digo, hay otro dato más acá en esta foto, que el recambio de gabinete que se esperaba cambió visceralmente, lo venimos diciendo, pero la verdad que está sosteniendo a la mayoría de los ministros en esta foto. Va a haber algún cambio de gabinete, puede haber algún ministerio nuevo, va a haber 2 ministros que naturalmente se van a ir, como Patricia Bullrich y Luis Petri, pero lo que se esperaba que fuera un recambio masivo, evidentemente no se va a terminar dando. Sí, pero se va a dar cuando lo decida. Se va a dar cuando se decida, en todo caso, pero no va a ser inminente como se esperaba que pasara después de octubre. Valeria. Antonio, y la que